Buenas, buenas. Vamos a calcular en este momento, vamos a resolver un circuito RLC en paralelo. Comenzamos. ¿Y qué vamos a calcular de nuestro circuito? Vamos a calcular la corriente I, la potencia activa, la potencia reactiva inductiva, la potencia reactiva capacitiva. También vamos a calcular la potencia reactiva total, o sea, la que resulte de confrontarla con la potencia reactiva inductiva de la potencia reactiva capacitiva. Ustedes ya saben, la una compensa a la otra, digámoslo así. Vamos a calcular la impedancia total, el factor de potencia, el ángulo de desfase o ángulo phi y la naturaleza del circuito, si es inductivo o si es capacitivo. Tenemos nuestro circuito, es un circuito en paralelo, digámoslo así. Tengo una fuente de voltaje de 240 voltios, tengo una resistencia de 20 ohmios, una reactancia capacitiva de 25 ohmios, una reactancia inductiva de 15 ohmios. Entonces la idea es que resolverlo. Digamos que como sugerencia para este tipo de circuitos y para el circuito serie, debo calcular primero que todo la impedancia total para un circuito paralelo. Debo calcular primero, bueno, esta naturaleza RLC, corriente alterna. Calculamos primero las potencias, o sea, potencia activa, potencias reactivas, capacitiva e inductiva, junto con la potencia aparente, que es nuestro triángulo de potencia. ¿Por qué hay que calcular primero la potencia? Porque digamos de que estos tres elementos tienen algo en común, que es el voltaje. Entonces yo puedo utilizar divinamente, aplicar la ley de Watt en combinación con la ley de Ohm y donde la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la impedancia. Vamos a ampliar este método a ver cómo nos va. Entonces procedemos a calcular las potencias. Entonces hallo las potencias. Entonces la potencia activa es igual al voltaje sobre la resistencia. Vale la pena indicar que en la malla, digamos, en el ramal de la reactancia capacitiva y en el ramal de la reactancia inductiva, no tenemos una resistencia en serie. Bueno, quiero decir de que no tengo en ninguna parte de estos elementos, no tengo ningún componente resistivo. Por lo tanto, la única potencia activa que voy a tener aquí en cuenta es la de la resistencia de 20 ohmios. Entonces, como pueden ver acá, aquí me faltó el cuadrado, me disculparán ustedes. B cuadrado sobre R es igual a 240, que es el voltaje total al cuadrado sobre 20 ohmios. ¿A qué es igual eso? A 2880. Ahora en el ramal de la reactancia inductiva, que es la de la bobina, volvemos, aplicamos QL es igual a B cuadrado, porque igualmente están paralelos el mismo, sobre XL. Entonces, los mismos 240 voltios al cuadrado sobre 15 ohmios. Me da 3840 bares. Para la parte capacitiva, QC es igual, otra vez de nuevo, el voltaje al cuadrado sobre XC. Entonces, 240 al cuadrado dividido 25 es igual a 2304 bares. Ya si yo aplico, digamos que sumo las potencias reactiva, capacitiva y reactiva inductiva, sabemos que la una resta a la otra. Entonces QL es igual a menos QC, siempre es su naturaleza. Cuando en el momento que una digamos que la bobina está recibiendo energía, en ese mismo momento, en ese mismo circuito, la resistencia capacitiva del condensador está dando energía. Y al revés, cuando el capacitor está recibiendo energía, la bobina está dando energía, suministrando energía. Entonces, digamos que la una compensa a la otra. Entonces, por eso QT es igual a QL. Esto todo vamos a usar como referencia el circuito inductivo. QL menos QC es igual a 1536 bares. Y esa es la reactancia, la potencia reactiva total.
A partir de este momento lo que se nos viene a la cabeza es el triángulo de potencias. Por aquí lo tenemos, lo colocamos acá y podemos ver de que P es la parte activa, es el eje X en sus valores positivos. Q, digamos que como el Q medio por encima de cero, o sea, QL es menos QC es un valor positivo, ese valor de Q está en el eje Y, en la parte superior del eje Y, o sea, la parte positiva. Por lo tanto, bueno, miramos aquí, S sería la hipotenusa de ese triángulo formado por catetos P y Q, y el ángulo phi, el ángulo de referencia, sería el que está ubicado entre S y P. Aquí ya sabemos claramente que P, que es el cateto adyacente, para recordar Pitágoras, Q es el cateto opuesto, entonces la hipotenusa es S. De aquí aplicamos las funciones trigonométricas común y corriente y también el triángulo del teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras, aquí tenemos nuestro famoso teorema de Pitágoras aplicado a este circuito. S es igual a raíz de P cuadrado sobre Q cuadrado, siendo P la potencia activa, siendo Q la potencia reactiva resultante del cruce entre la potencia reactiva inductiva y la capacitiva. Entonces S es igual a raíz cuadrada de 2880 medio P al cuadrado más 1536 que es el Q resultante que me dio al cuadrado también para un total de S de 3264 VA. Dando un lenguaje más conocido es 3.26 kVA. Como segundo paso tenemos es calcular el voltaje. Digamos de que cuando yo calculo este tipo de circuitos de esta manera, el circuito paralelo, es mucho más fácil que trabajar con un circuito serie. Porque yo ya con la potencia ya puedo sacar corriente, ya con la corriente y el voltaje tengo ya la impedancia. Después de ahí puedo sacar el factor de potencia, que es la relación entre P y S, potencia activa sobre la potencia aparente, y tengo también el ángulo de desfase, que es el mismo valor phi, ángulo phi, que es igual a coseno de la más 1 menos 1 del factor de potencia. Entonces, hallamos corriente. Entonces, y es igual a S, que la acabamos de calcular, 3264, dividido voltaje, que es igual a 240 voltios, para un total de 13.6 amperios. Punto 3, vamos a trabajar, ya como les acabo de decir, para poder hallar la impedancia. Aquí la ubico, la pongo aquí en su punto tercero, hallo Z, la impedancia. Z es igual a voltaje sobre corriente, 240 sobre 13.6, eso es emulando la ley de Ohm. Y eso es igual a 240 sobre 13.6, que es igual a 17.64 ohmios. La impedancia da en valores de ohmiaje de resistencia. Porque obviamente la impedancia es una oposición al paso de la corriente. Ya combinamos aquí una parte resistiva y otra parte reactiva. Dice impedancia. Aquí se puede homologar la ley de Ohm. Cuarto punto, puedo hallar factor de potencia, como les dije ahorita, el ángulo phi y la naturaleza. Pero de todo el factor de potencia, que es igual. Tenemos aquí un ángulo phi, pues ya saben que coseno de phi es igual al factor de potencia. Tengo un cateto adyacente que es P y tengo una hipotenusa que es S. O sea que coseno de phi es igual a P sobre S. Aquí lo tengo, entonces 2880 y 3964 es igual a 0.8823529412. Yo yo les recomiendo cuando calculemos este factor de potencia, trajémoslo con el máximo número de decimales posible. ¿Por qué? Porque igualmente de aquí voy a partir para poder descubrir el ángulo phi y es más exacto trabajarlo con el total de cifras decimales. Dicho y hecho, vamos a calcular el ángulo phi. Aquí lo tenemos. Phi es igual al valor que les acabo de decir, coseno
coseno de la menos uno, aquí me faltó el menos uno, pongámoslo de una vez aquí. Entonces pongámosle la menos uno, porque no nos olvida ahorita colocarlo. Lo cuadramos bien un cadito aquí. Pues coseno de la menos uno del factor de potencia es igual a 28,0725 grados. Ya tenemos el desfase entre corriente y voltaje de 28,0725 grados. Y por último, pues para poder hallar la naturaleza de este circuito, vamos a comparar las potencias reactiva e inductiva con la capacitiva. Si es mayor la potencia reactiva e inductiva de la capacitiva, obviamente la naturaleza es inductiva. Si es al revés, QC, o sea, la potencia reactiva capacitiva es mayor que la inductiva, es de naturaleza capacitiva. Entonces, si este circuito es inductivo, es la corriente estará en atraso al voltaje 28,0725 grados. Es todo. Ahí te resolvimos todas las preguntas. Espero que haya sido lo más claro posible. Algo muy metódico, pues les digo, repito otra vez de nuevo, de que la clave para resolver un circuito paralelo de estas características es hallar las potencias, digámoslo así. Potencia activa, potencias reactivas. Y de ahí para adelante, como acaban de ver aquí, es muy sencillo resolverlo. Bueno, les agradezco por también brindarme su confianza de enseñarles esta manera de resolver circuitos, RLC paralelo. Eh, por favor, denle like a nuestro video y suscríbase al canal, a mi canal. Estaré prontamente publicando nuevos elementos, nuevos cálculos, un poquito de domótica en el futuro. Todo sea para que logramos cada día ser mejores y tener mejores conocimientos. Muchas gracias por su atención.